Hola, soy Cinia Barrios y en este video te quiero contar un poco acerca de lo que es la educación intercultural bilingüe en el Perú. Pero antes te cuento qué me motivó a hacer este video. Todo fue por un conversatorio que organizó CEPIA, el Seminario Permanente de Investigación Agraria. Ellos decidieron hacer un conversatorio sobre la Amazonía peruana para presentarnos un poco los problemas entre lo que es la conservación de la biodiversidad y los problemas de gobernanza o conservación del territorio. Para esto nos dieron un conversatorio que estuvo dividido en tres partes. Primero, una parte de explicación académica, luego una de testimonios bastante fuerte para cerrar con la proyección del documental Wandari. En la parte en que nos hablaron los académicos nos sentimos muy bien por toda la información que nos dieron. En la audiencia sentimos que nos habían informado bastante bien cuáles eran los riesgos, cuáles eran los problemas, pero luego llegó la parte de los testimonios. Para la segunda parte ya tuvimos a los testimonios, pero no simplemente testimonios de personas que supieran algo del tema, sino que eran directamente los líderes y una lideresa, embajadores, no de comunidades que se hubiesen formado recientemente, sino de naciones, como se presentaron ellos mismos, de naciones milenarias. Nos contaron que sus naciones tenían 7,000 años de antigüedad. Estaba el representante de la comunidad One Piece, antes llamados Shuar, de los Shipibo-Conibo, de los Yanesha y de los Jiné. También había un descendiente de pobladores Aguajún. Estuvo muy interesante y aquí ya el público en la audiencia, más que cómodos, nos sentimos muy incómodos y eso estuvo muy bien. Te cuento por qué. No sé si te ha pasado alguna vez que hayas visto una película o hayas leído un libro, una novela en la cual nos presentan a los pobladores, guardianes de la naturaleza, que se relacionan con las plantas, con los animales, que tienen una conexión muy buena, que hay una simbiosis entre los habitantes y el hábitat. Y de pronto llegan extranjeros, llegan foráneos, que lo único que quieren es aprovechar el territorio para extraer los recursos, para beneficiarse de lo que hay en la zona, para construir ciudades y edificaciones. Bueno, tal cual así fue la segunda parte del conversatorio. Los representantes de las comunidades, de las naciones, One Piece, Shuar, Yanesha, Shipibos, nos contaron que ellos tenían una relación directa con su hábitat, que parte de sus tradiciones ancestrales es comprender que los animales son sus hermanos, que la tierra es su madre, que los recursos están para ser respetados y conservados, pero que desde las ciudades, y ahí nos hablaban a nosotros en la audiencia, en el público, desde las ciudades, los foráneos llegamos a sus comunidades únicamente para extraer. Y nos contaron que ellos, el problema que tienen son la construcción de carreteras, la tala de árboles, la extracción minera. Nos dijeron y nos mostraron también en el documental que ya venía después en la tercera parte del conversatorio, nos contaron que el problema para ellos inicia con la colonización, porque no se trata únicamente de extranjeros o de colonizadores europeos que hayan llegado para quedarse, sino que llegaron a la zona de la Amazonía peruana para desarraigar a los pobladores de su cultura, comenzando por separar a los niños de sus familias para comenzar a educarlos dentro de escuelas de misioneros. Y en esta educación que les daban a ellos, era una educación, como nos mostraron en el documental, que se encargaba de informarles que no hablaban, porque lo que ellos tenían como lengua no era una lengua, sino que debían aprender español. Que ellos no se alimentaban y no comían, porque la comida que ellos comían de sus comunidades estaba mal y tenían que comer una comida que les trajeran los misioneros.
porque la cultura que tenían y la religión que tenían no estaba bien, porque la religión que debían profesar era la católica. Entonces, poco a poco, con el trabajo con estos niños, lo que hacían era separarlos de su lengua, de su cultura, de su religión, desprender todo esto y realizar una colonización cultural, una colonización epistemológica. Al punto que cuando ya van llegando las siguientes generaciones, ¿qué es lo que ocurre? Consideran que lo de fuera es mejor, consideran que necesitan hablar español y no su lengua nativa. Necesitan profesar la religión católica y no su religión originaria de cada una de las comunidades, de cada una de las naciones. Y estas naciones, como nos explicaban ellos en la segunda parte del conversatorio, estas naciones son naciones milenarias que tienen 7000 años, pero están desapareciendo, están muriendo porque poco a poco los niños que nacen en estas comunidades, producto de la colonización que inició con la colonización española efectivamente en Perú, ahora se está dando más bien por una entrada fuerte de comercio, de construcción de carreteras, de industria maderera que tala los árboles, de industria extractivista, de minería extractiva que busca sacar los recursos y deja la tierra, deja los bosques, deja la Amazonía, digamos, pelada, lo deja en nada. Nos contaba la representante de la comunidad de la nación Yanesha, que además era la representante de AIDESEP, nos comentaba que el problema es que una vez que pasa la minería, y sobre todo nos decían la minería ilegal, pero nos hacían el énfasis en que no era únicamente la minería ilegal, era toda la minería legal y la minería ilegal. Nos contaba que una vez que pasan zonas de la Amazonía a ser usadas como zona minera, después de eso, incluso si los pobladores quieren trabajar la tierra para sembrar en ella, ya después no crece nada. Y que el problema es que esto mezclado con el cambio climático hace que las lluvias se lleven todo y ya no tienen producción de las plantas que tenían antes. En el documental también nos mostraron, y en esta tercera parte del conversatorio, el documental Wandari nos muestra en pantalla gigante cómo la combinación de estos problemas que ya nos habían explicado también los representantes y líderes de las comunidades y las naciones amazónicas, cómo esto se combina con que en la zona, al priorizarse la minería ilegal, no hay tantas actividades por hacer. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes industrias responsables o cuando tienes comunidades que trabajan en su zona por el bienestar de la zona, es decir, comunidades locales que buscan el bienestar de la localidad, siempre van a procurar que haya algo para hacer. El problema con la minería ilegal es que llega, extrae, realiza la actividad ilegal que está haciendo y luego se va y deja la zona abandonada. Al existir tanto uso del territorio para minería ilegal en la zona, no hay nada más para hacer. En el documental Wandari nos mostraban que ese es uno de los problemas que hacen que las personas que trabajan en la zona en minería ilegal, que ya ni siquiera son locales, sino que vienen de fuera para trabajar, como ellos le dicen en el documental, en cosechar oro, destruyen la tierra y luego el dinero que ganan, porque la minería ilegal paga precios bastante altos, ese dinero se lo gastan en bares locales y acaba siendo un problema porque luego se genera consumo de alcohol, prostitución, violaciones y no hay realmente un enfoque en buscar lo mejor para la zona. En medio de todo esto, lo que nos comentaban los representantes de las naciones amazónicas es que sería mejor que comenzaran a valorar o trataran, se hicieran más esfuerzos por valorar la cultura que ellos tienen, por hablar su lengua. En esta línea
La educación intercultural bilingüe existe en Perú y busca supuestamente, al menos en teoría, no solamente aprovechar y utilizar la lengua de la localidad en la que esté funcionando este colegio o estos centros de educación intercultural bilingüe, sino que además buscan que se incorpore algo de la cultura de la zona. Te dejo acá los datos por si quieres seguir a Sepia y te dejo también los datos para que conozcas un poco acerca de cómo viven en las comunidades amazónicas. Mira esto. Amigos, un día más para poder ir a conocer las profundidades de la selva peruana. Esto es donde nos hemos quedado. Ahí está el colchón, algunas cosas que nos ha habilitado, la cama, todo, es para protegernos. Y otro tema es que en la noche es bastante fresco descansar aquí, porque el viento y sobre todo el calor no es sofocante, pero ahora de la mañana sí ya el calor. Como les comento, mira, todo este lugar ha quedado así de esta manera, muy hermoso. Por ahí ya nos vamos a encontrar con nuestro amigo Manuel, vamos a tratar de comer un poco y aventurarnos a las profundidades de la selva. Mira, ¿por dónde vamos a pasar? Por un pequeño espacio. Nuestro amigo Manuel, una persona nativo de aquí, de la comunidad. Bueno, equipo, vamos saliendo de Leiwa Lodge. Este es mi alojamiento en medio de la selva amazónica, acá en Iquitos, Loreto. Y estamos yendo a la comunidad de Puerto Miguel, que es una comunidad acá cercana. De hecho, los trabajadores del Lodge son de Puerto Miguel. Todos los que trabajan para dar un excelente servicio son de la comunidad de Puerto Miguel. Y vamos a compartir un día con ellos. Vamos a ver cómo son sus costumbres, su día a día, qué se come, cómo van al colegio, si hacen deporte. Bueno, estamos en mi colegio. Está bonito, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Pase, venía al colegio. Mi nombre es Coco, ¿cómo le va? Mucho gusto, Luis Cuesta. Aquí estoy como director del colegio. ¿Cuántos alumnos tienen acá? Ahorita estamos con 167 estudiantes. Mira, ¿y lo dividen por edades? ¿Cómo? Por edades y grado. ¿Qué necesitan de apoyo? La infraestructura más que todo. No es la adecuada para trabajar. ¿Por qué? Porque estamos muy unidos, el colegio es pequeño. Cuando desarrollamos la clase, todos nos escuchamos. No se pueden concentrar los alumnos. Ah, hay mucho ruido con las unos Mucho aulas. ruido, exacto. ¿Esta es la cocina? Esta es la cocina. Las madres cocinan la comida para que los chicos almuercen. ¿Qué tal? Buen día. Espagueti con frijoles. ¿Y eso qué es? Oh, qué pinta que tiene. Como no tienen horno de gas, tienen solamente leña, nos cuentan que cada alumno tiene que colaborar con un ramito de leña justamente para mantenerlo vivo. Entonces todos tienen que traer su ramito y se lo dan a cambio de un vaso de leche. Te explico ahora qué es la educación intercultural bilingüe y esto lo vamos a ver desde el marco legal. Vamos primero con la Constitución. En cuanto a lo que nos dice la Constitución, el artículo 2, inciso 19, destaca que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad. El artículo 17, con el enfoque educativo, nos señala que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, rescatando las características culturales de cada zona. El artículo 48 señala que no solo el castellano es idioma oficial, sino también las demás lenguas aborígenes según las leyes pertinentes. El artículo 13, que también quiero incluir por aquí, nos señala que los padres de familia tienen el derecho de escoger los centros educativos y de participar en el proceso educativo de sus hijos. Respecto de lo que son los tratados internacionales, tenemos 4 principales que facilitan la conservación biológica y la protección de los pueblos amazónicos en Perú. Estos son el Convenio 169 de la OIT, al cual el Perú se adhirió en 1994. Tenemos también la Convención de Diversidad Biológica, a la cual el Perú se unió en 1993.
tenemos el Protocolo de Nagoya, al cual el Perú se unió en el año 2014. Tenemos también el Tratado de Cooperación Amazónica, del cual el Perú es parte desde 1980. Y finalmente, aunque no es un tratado, sino únicamente una declaración, tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, de la cual Perú es parte desde el año 2007. Todo esto es el marco internacional. Pero ¿qué dicen las leyes peruanas directamente respecto de la educación intercultural bilingüe? Para eso, empezando, tenemos dos leyes marco que nos dan apoyo a este tipo de educación, que son la Ley General de Educación, la Ley 28044, y la Ley de Lenguas Originarias, la Ley 29735. Y en concreto, respecto de lo que es el modelo educativo de la educación intercultural bilingüe, tenemos la Resolución Ministerial 519-2018 del Minedu. Esta ley crea el modelo de servicio educativo que se adecúa a las necesidades de las comunidades en Perú que no tienen al castellano como lengua materna. Pero para entenderlo, veámoslo como una mesa. Imagínate una mesa de 4 patas para la cual necesitas cada una de estas patas para que funcione bien. Del mismo modo, la educación intercultural bilingüe en Perú necesita 4 partes para funcionar bien. Una primera es toda la estructura legal que favorece que exista el modelo de educación intercultural bilingüe. Una segunda pata es que existan centros educativos que cumplan con los requisitos que requiere la norma para poder efectivamente aceptar a estudiantes que hablen en ambos idiomas y también que se vea el enfoque con una cultura no únicamente occidental, sino también con los valores, con las creencias, con los conocimientos que tenga la comunidad de la zona. Para esto, por ejemplo, tenemos un colegio bicentenario que se ha creado recientemente. Fernando Carvajal. La Escuela Bicentenario Fernando Carvajal es una asociación que inaugura en la Amazonía. Ascarbi, la sexta en una asociación inaugura en el Perú. Ascarbi, realizamos una inversión de más de Pachahuarranca Curriqui, en una construcción de nuestra asociación, de más de Barranca de Nuazo. Una tercera parte o tercera pata para esta mesa es efectivamente tener docentes que puedan enseñar en ambos idiomas y que comprendan la visión cultural que tiene la comunidad o pueblo que emplea este lenguaje. Y una cuarta parte importante, lo que viene a ser la cuarta parte de esta silla, es que exista una currícula educativa adaptada según los conocimientos que tenga esta comunidad. Y aquí es donde falla un poco el Currículo Nacional de la Educación Básica, porque si bien permite que se adapten los ejemplos y cómo se van a transmitir las enseñanzas para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias que requiere el Currículo Nacional peruano, lo cierto es que en la práctica se tiene siempre una mirada occidental, una mirada colonialista, para tratar de enseñarles toda la currícula a los estudiantes. De modo que digamos que necesitamos que estas 4 partes funcionen bien, pero por referencia de los mismos representantes de la zona, falta mucho en lo que es educación intercultural bilingüe para que esté funcionando bien, porque los estudiantes cuando egresan ya no se sienten como miembros de las comunidades. Como nos contaban los líderes y la lideresa que estuvieron en el conversatorio organizado por CEPIA, el problema es que una vez que los estudiantes egresan de la escuela, ya no se sienten miembros de la comunidad Shuar, ya no se sienten miembros de la comunidad One Piece, ya no se sienten miembros de la comunidad Yanesha, ya no se sienten miembros de los Awajún. En lugar de ello, ya dicen que son residentes de una u otra ciudad. Y esto hace que poco a poco estos pueblos milenarios vayan desapareciendo.
Si quieres ver un poco más de información del tema, te estoy dejando 2 artículos en la página web, en el blog de Mi Mejor Clase. Espero que te sean de utilidad y espero que te haya servido también este video.